Mi nombre es Cintia Daniela Quispe, soy especialista en hematología y oncología pediátrica, parte del equipo de oncología del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata. Como parte del módulo 1 del curso de capacitación para el abordaje clínico del paciente inmunocomprometido durante la internación, en esta charla vamos a abordar los tumores óseos y de partes blandas. Los sarcomas de partes blandas en niños son un grupo heterogéneo de tumores malignos que surgen del tejido mesenquimatoso primitivo. Representan entre el 5 y el 8% de los tumores malignos en la infancia. En términos generales, se los puede subdividir en dos grandes grupos. El rhabdomyosarcoma, que es el sarcoma de partes blandas más frecuente, constituye aproximadamente el 50% de los casos de sarcomas de partes blandas. Este presenta 4 subtipos histológicos: el embrionario, que es el más frecuente en el 60-70% de los casos, el alveolar, el segundo en frecuencia en el 20% de los casos, y más raros el fosocelular esclerosante y el pleomórfico. El otro gran grupo son los sarcomas de partes blandas no rhabdomyosarcoma. Este es un grupo muy heterogéneo que está constituido por aproximadamente 70 subtipos histológicos que tienen diversas características clínicas, morfológicas, moleculares y diversa respuesta al tratamiento y evolución. Los sarcomas de partes blandas son ligeramente más frecuentes en varones. La distribución de la patología varía de acuerdo al grupo etario analizado. En niños pequeños e infantes son más frecuentes el rhabdomyosarcoma embrionario, el fibrosarcoma infantil y el tumor rhabdoide. En los adolescentes, el rhabdomyosarcoma alveolar, el sarcoma sinovial y el tumor maligno de la vaina. En este gráfico se muestra la incidencia de los sarcomas de partes blandas de acuerdo a las diferentes edades. Se puede ver que para el rhabdomyosarcoma, que es la línea celeste, hay un pico de incidencia en la primera infancia. El 70% de los casos de rhabdomyosarcoma se dan en menores de 10 años. Y para los sarcomas de partes blandas no rhabdomyosarcoma hay un primer pico de incidencia en los infantes, es decir, en los menores de un año, y un segundo pico a partir de la adolescencia. Respecto de la situación en Argentina, estos son los datos aportados por el Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino en su 7ª edición del año 2021. Entre los años 2000 y 2019 se diagnosticaron 27.016 casos de tumores en pacientes pediátricos menores de 15 años. Esto da un promedio de aproximadamente 1.350 casos al año, de los cuales el 6,1% corresponden a tumores de partes blandas. Estos son aproximadamente 83 casos de sarcomas de partes blandas por año. Los sarcomas de partes blandas se asocian a la presencia de diversos factores de riesgo. Entre los factores ambientales se describen recién nacidos pretérminos, sexo masculino, edad materna avanzada, radiación, infecciones por Epstein-Barr en pacientes con inmunodeficiencia adquirida, consumo paterno de tabaco, consumo materno-paterno de drogas como marihuana y cocaína. Entre los factores genéticos se describen el síndrome de Li-Fraumeni con mutaciones en la línea germinal del P53, que se asocia a osteosarcoma, poliposis adenomatosa familiar, que se asocia a fibromatosis desmoide, alteraciones del gen RB1, que se asocian a leiomyosarcoma y osteosarcoma, alteraciones del gen SMARCB1, que se asocia a la presencia de tumores rhabdoides, el síndrome de Werner, las mutaciones de la línea germinal del Dicer1, la neurofibromatosis tipo 1, que se asocia a tumor maligno de la vaina del nervio periférico, el síndrome de Weit-Wiedemann, de Costello y de Noonan, entre otros. En relación a la presentación clínica, habitualmente se presentan como masas de crecimiento rápido que pueden tener manifestaciones clínicas que van a estar asociadas al sitio de origen. Pueden ser indoloras o causar dolor por la compresión de estructuras vecinas y pueden originarse en cualquier parte del cuerpo, pero los sitios más frecuentes son el tronco y las extremidades. En relación a la presentación clínica, los tumores que se originan en cabeza y cuello pueden asociarse a exoftalmos, oftalmoplegia, congestión nasal o obstrucción nasal con o sin secreción mucopurulenta, dolor de cabeza, vómitos y síntomas de hipertensión endocraniana. Cuando crecen a partir de las extremidades, pueden presentarse como masas dolorosas o no, que pueden presentar aumento de la sensibilidad y del eritema local. Habitualmente los tumores de extremidades son más frecuentes en adolescentes y están asociados a retraso diagnóstico.
Las lesiones que comprometen el tracto genitourinario se pueden asociar a hematuria, obstrucción urinaria o protrusión de tejido tumoral. Si comprometen vejiga próstata, se pueden presentar como grandes masas a nivel pélvico, con dolor abdominal y constipación. Cuando afectan vagina, útero o cuello uterino, se pueden presentar con protrusión tumoral o flujo sanguinolento, y cuando sean lesiones paratesticulares, como masas dolorosas escrotales o inguinales. Al momento del diagnóstico, entre un 15 y un 25% de los pacientes pueden presentar metástasis. El porcentaje y la localización de las metástasis varía en relación al subtipo histológico. Los sitios más frecuentes de metástasis son el pulmón, la médula ósea, el hueso y los ganglios. El diagnóstico debe llevarse a cabo a través de una biopsia incisional. La misma debe ser cuidadosamente planificada y debe ser llevada a cabo por un equipo entrenado, ya que el trayecto de la biopsia debe incorporarse en la resección quirúrgica posterior. Una vez que contamos con el diagnóstico, continuamos con la estadificación y estratificación del paciente. Cuando hablamos de estadificación del paciente, lo que hacemos es evaluar la extensión de la enfermedad, es decir, evaluar aquellos sitios que potencialmente podrían estar comprometidos por metástasis del sarcoma de partes blandas, para lo cual realizamos radiografía, tomografía y o resonancia del sitio primario, radiografía y tomografía de tórax. Nosotros contamos con criterios específicos para considerar las lesiones como metastásicas o no. Centellograma óseo corporal total con tecnesio 99 para valorar la presencia de metástasis óseas. Punción y biopsia de médula ósea bilateral en los casos de los sarcomas que pueden comprometer la médula ósea. PET-TC corporal total, que nos sirve para valorar las lesiones óseas y tiene un alto valor predictivo positivo para el compromiso ganglionar. Así, también, previo al inicio de la quimioterapia, nosotros realizamos estudios para valorar las potenciales toxicidades que pueden presentar secundarias al tratamiento. Estos son ecocardiogramas, serologías y dosaje de gamma-globulinas. El paso posterior a la estadificación es la estratificación, es decir, dividimos a los pacientes en diferentes grupos de riesgo, para poder darle a cada paciente, dependiendo de la patología y el diferente compromiso y diversos factores de riesgo, el tratamiento más adecuado. Esta es, por ejemplo, la estratificación que se lleva a cabo en los pacientes con rhabdomiosarcoma, que teniendo en cuenta diversos factores pronósticos como son la histología, la resección quirúrgica, la localización, el compromiso ganglionar, el tamaño y la edad, uno asigna a los pacientes a diversos grupos de riesgo que van a recibir el tratamiento más adecuado, dándole a los pacientes con menor riesgo un tratamiento menos intenso, que implica menos toxicidad durante el tratamiento y menos posibilidad de complicaciones a futuro secundarias a la quimioterapia, y en los pacientes de mayor riesgo un tratamiento más intenso. El tratamiento de los pacientes con sarcomas de partes blandas es multimodal. Esto quiere decir que uno combina diferentes herramientas como son la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia, que se utilizan teniendo en cuenta la histología, la estadificación y la estratificación de cada paciente. En esta segunda parte de la charla vamos a hablar de los tumores óseos. Estos representan alrededor del 5% de las neoplasias malignas en la edad pediátrica. Los dos tumores óseos malignos más frecuentes en la infancia son el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing, por lo tanto nos vamos a abocar a estas dos patologías. Respecto de la situación en Argentina, como dijimos previamente, de acuerdo a los datos aportados por el ROA, en Argentina se diagnostican aproximadamente 1.350 casos de tumores malignos en pediatría, de los cuales los tumores óseos representan el 5%. Estos son aproximadamente 67 casos por año. El osteosarcoma es el tumor óseo más frecuente, tiene una incidencia de 4.8 por millón en menores de 20 años, es más frecuente en varones y tiene predominancia en los adolescentes y adultos jóvenes. Como se ve en el gráfico, si bien se puede presentar a edades tempranas, el pico de incidencia se ve a partir de la adolescencia y en los jóvenes adultos.
Se describen diversos factores predisponentes como son la displasia fibrosa, el tratamiento previo con radioterapia y alquilantes. Hay un periodo de latencia entre la finalización del tratamiento y el diagnóstico de osteosarcoma de aproximadamente 10 a 20 años. Existen también síndromes de predisposición genética como son el retinoblastoma con la alteración del RB1, el síndrome de Li-Fraumeni con alteración del P53, la enfermedad de Piaget, el síndrome de Rothmund-Thomson, entre otros. Con respecto a la presentación clínica, el dolor es el síntoma más común y habitualmente el primero en presentarse. Luego se asocia a tumoración y limitación o impotencia funcional. En estos pacientes puede haber retraso diagnóstico. Esto está en relación a que habitualmente es patología que se presenta en el adolescente. Muchas veces el inicio del dolor está asociado a algún traumatismo que, si bien no tiene que ver con el origen de la lesión, puede generar confusión y retrasos en el diagnóstico de la patología. Se puede presentar también con fracturas patológicas. El sitio más frecuentemente comprometido son las metáfisis de los huesos largos. Los más frecuentes son fémur distal y tibia proximal, seguida de húmero proximal. Otras localizaciones menos frecuentes son el esqueleto axial, la pelvis y la mandíbula. En relación al laboratorio, puede haber un aumento de la LDH y la FAL, sobre todo en los pacientes que tienen compromiso metastásico. Habitualmente, el primer estudio diagnóstico con el que contamos es una radiografía. En esta se pueden observar alteraciones en la arquitectura interna del hueso, con lesiones mixtas que pueden ser líticas o escleróticas. Se puede asociar a la presencia de masa de partes blandas. El osteosarcoma tiene como característico la formación de osteoide, por lo cual esa masa de partes blandas puede presentar calcificaciones y habitualmente hay ruptura de la cortical, que en el caso del osteosarcoma puede presentar una reacción perióstica llamada rayo de sol. Al diagnóstico, un 20% de los pacientes pueden presentarse con enfermedad metastásica. Los sitios de metástasis son el pulmón más frecuente en el 80-90% de los casos, otros huesos o compromiso de partes blandas. El diagnóstico de los pacientes con osteosarcoma se realiza a través de biopsia. La misma es por punción longitudinal al eje del hueso con mínima lesión de los tejidos circundantes. Nunca se debe curetear. Es deseable que la biopsia sea llevada a cabo por el mismo equipo quirúrgico que en un segundo tiempo realizará el tratamiento quirúrgico local del paciente, ya que el trayecto de la biopsia debe ser incluido en la resección posterior del tumor. Una vez que contamos con el diagnóstico, pasamos a la etapa de estadificación. Como dijimos previamente, la estadificación consiste en la evaluación de los sitios que potencialmente podrían estar comprometidos por la enfermedad. Debemos realizar resonancia con y sin gadolinio del hueso comprometido, incluyendo la articulación proximal y distal, tomografía de tórax de alta resolución para valorar metástasis pulmonares, centellograma óseo corporal total con tecnesio 99 para valorar el compromiso de otros huesos. Debemos realizar también la evaluación previa al inicio de la quimioterapia, en este caso con ecocardiograma, audiometría, serologías y dosaje de gamma globulina, para el control de potenciales complicaciones o toxicidad de la quimioterapia que vamos a utilizar. El tratamiento del paciente con osteosarcoma es multimodal, es decir, utilizamos nuevamente diversas herramientas. Habitualmente realizamos quimioterapia preoperatoria para disminuir el tamaño tumoral y mejorar las condiciones quirúrgicas, seguida de resección quirúrgica y quimioterapia posoperatoria para control de la enfermedad micrometastásica. En el caso de los pacientes con osteosarcoma, la radioterapia no ha mostrado beneficio, por lo cual esta se reserva solo para los casos en los cuales, por la ubicación de la lesión, como por ejemplo localización axial, la resección quirúrgica completa no es posible, o en los casos en los cuales presentan enfermedad avanzada con fines paliativos. El sarcoma de Ewing es el segundo tumor óseo maligno más frecuente. Tiene una incidencia de 2.9 casos por millón en personas menores de 20 años. Como se puede ver en el gráfico, predomina en la adolescencia y en los adultos jóvenes. Es más frecuente en varones. A diferencia del osteosarcoma, no se asocia a síndromes de predisposición genética
y sí tiene un rearreglo genético característico que involucra el gene WS. La alteración genética más frecuente es la translocación 1122, que da como producto de fusión LWS FLY1, que es diagnóstico en esta patología. El paciente con diagnóstico de sarcoma de Ewing se puede presentar como una tumoración ósea. Esto es lo más frecuente, ocurre en aproximadamente el 85 a 90% de los pacientes, o puede presentarse con una tumoración exclusiva de partes blandas en el 10 a 15% de los casos. Habitualmente el primer síntoma es el dolor locorregional. Este puede tener una duración prolongada con una media de entre 2 a 9 meses desde el inicio del dolor hasta el diagnóstico de la enfermedad. En un segundo tiempo aparece la masa palpable. Esta se puede asociar a parestesias y en un tercio de los pacientes puede haber fiebre y compromiso del estado general, sobre todo en los pacientes con enfermedad metastásica. Alrededor de un 25% de los pacientes presentarán metástasis al momento del diagnóstico. Los sitios más frecuentemente comprometidos son la pelvis, el fémur, la pared torácica, entre otros. Frente a un paciente evaluado por una tumoración ósea, habitualmente el primer estudio con el que contamos es la radiografía. En los pacientes con diagnóstico de sarcoma de Ewing, uno puede observar cambios en la arquitectura interna con lesiones líticas o escleróticas, un patrón permeativo con múltiples áreas líticas de bordes mal definidas y ruptura de la cortical con presencia de reacción perióstica. El sarcoma de Ewing tiene una lesión característica que simula la catáfila de cebollas. Para continuar con la estadificación, nosotros realizamos tomografía y o resonancia del sitio primario, tomografía de tórax para valorar la presencia de metástasis óseas, centellograma óseo corporal total para evaluar el compromiso óseo, punción y biopsia de médula ósea bilateral para valorar el compromiso de médula ósea y PET-TC corporal total que nos sirve para valorar el tumor primario y nos sirve para valorar el compromiso de los huesos y, como dijimos previamente, de los ganglios. Previo al inicio de la quimioterapia debemos realizar ecocardiograma, serologías y dosaje de gamma-globulinas para monitorizar las posibles complicaciones o toxicidades del tratamiento a realizar. El tratamiento de los pacientes con diagnóstico de sarcoma de Ewing es multimodal. Como dije previamente, nosotros utilizamos tratamientos de primera línea que están estandarizados y que van acordes a los resultados obtenidos por diversos grupos colaborativos. En general contamos con 3 herramientas que son fundamentales para nosotros: la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia. La quimioterapia la utilizamos siempre. En general se hace quimioterapia neoadyuvante, es decir, previo al tratamiento quirúrgico, para poder reducir el tamaño de las lesiones tumorales y mejorar las condiciones quirúrgicas. En un segundo tiempo se hace el tratamiento quirúrgico y si este no fuera posible, se utiliza como tratamiento local la radioterapia. Y muchas veces necesitamos combinar cirugía y radioterapia si es que las condiciones quirúrgicas no permitieron o hacer una resección completa o hacer una resección con márgenes quirúrgicos adecuados. Para finalizar, quería dejarle algunas consideraciones generales que me parece importante recalcar. Es imprescindible el diagnóstico oportuno, ya que mejora las posibilidades de tratamiento y de curación. El diagnóstico oportuno para el paciente muchas veces implica la detección de las enfermedades en etapas más tempranas, lo cual permite muchas veces realizar tratamientos menos intensos, con menos toxicidad y menos posibilidad de secuela a largo plazo, y obviamente mejora las posibilidades de sobrevida. En las últimas décadas, como venimos diciendo, disminuyó la morbilidad y la mortalidad de los pacientes con cáncer infantil. Esto se debe a diversos factores como son el trabajo de los grupos colaborativos, el uso de tratamientos multimodales, el soporte clínico especializado y la posibilidad de llevar a cabo cirugías más conservadoras con preservación de la extremidad afectada en la mayoría de los casos. Por último, es muy importante recalcar la importancia del seguimiento a largo plazo de los sobrevivientes para poder monitorizar la toxicidad secundaria de los tratamientos realizados y para poder llevar a cabo un diagnóstico oportuno de las segundas enfermedades malignas.
Muchas gracias por la atención.